se menciona a dos tipos de mujeres, una mujer pura y virgen y una mujer prostituta que se vende y vende su cuerpo para los demás. ¿Sabes? La mujer pura representa a la iglesia de Cristo Jesús, una iglesia que terminará siendo triunfante, que vencerá el pecado y será llevada al cielo para vivir con Cristo Jesús y reinar eternamente en esta tierra purificada. En cambio, la mujer prostituta representa a una ciudad llamada Babilonia y representa a más que un espacio o más que un lugar específico, representa a todos aquellos que están en desobediencia contra los mandamientos de Dios. El día de hoy veremos este tema y sobre cómo usted puede salir de esta gran Babilonia. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9. Esta lección lleva por título Una ciudad llamada confusión. Y es que veremos sobre Babilonia. Y esta lección lo hemos dividido en dos partes, en dos secciones, y vamos a ir comentando día por día y también dividido en estos dos temas principales. El primer tema que vamos a ver es Babilonia, su origen y su carácter. Y en segundo lugar, veremos un compromiso o un llamado al compromiso. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. La palabra de Dios menciona y dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Esto es el tema central de toda la lección de esta semana que tendremos nosotros, porque definitivamente, aunque el diablo tenga tanto poder y le dé mucho poder a esta ciudad llamada Babilonia, no podrán vencer al Cordero, porque el Cordero, como dice la Biblia, es Rey de reyes y Señor de señores, y Él tiene todo para poder destrozar al enemigo. ¿Sabes? El Señor le permite al enemigo por cierto tiempo poder tener el control de esta tierra, pero llega un momento en el cual la batalla final se dará, y ahí entonces el enemigo será eliminado. Muy bien, comenzamos ahora con esta primera sección. Esta primera sección lo hemos titulado Babilonia, su origen y su carácter. Y para poder ver dónde comienza Babilonia en la Biblia, tendríamos que leer Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Allí está la historia donde comienza Babilonia. Y es que aquí en el versículo 4 nos dice el tema central de lo que estaba ocurriendo en ese lugar donde que quisieron construir una torre que llegase hasta el cielo. Dice la palabra de Dios: después los hombres dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí en la Torre de Babel, pues el Señor confundió el lenguaje de todos estos hombres porque querían ellos llegar al cielo con una torre, pero esto no era el problema. El problema era que ellos se estaban rebelando contra Dios y estaban diciendo: no necesito de Dios para llegar al cielo, yo puedo hacerlo, yo puedo construirlo. ¿No te suena salvación por obras? El comentario bíblico adventista menciona que Babilonia fue fundada por Nimrod en esta oportunidad aquí, en el capítulo 11. La ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios, y también ellos desafiaron la voluntad de Dios. Además, el comentario también dice que esta torre fue un monumento de la apostasía, una ciudadela
que estaba en rebelión directa con Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios menciona de que todos estos hombres pues no querían hacer la voluntad de Dios, al contrario, ellos querían ser como Dios, porque estaban ellos con el deseo y decían en su corazón, Dios dice que necesitamos de Él para poder alcanzar la salvación, pero ellos decían, no, nosotros mismos podemos construirlo. También podemos encontrar que Isaías 14 menciona que el rey de esta ciudad, Babilonia, el rey invisible, era o es Lucifer, o es Satanás, la serpiente antigua. Ahora bien, además de poder ver de dónde nace Babilonia, ahí con Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 10, con la Torre de Babel, con la ciudad que hicieron ahí en la tierra de Sinar, con Nimrod, ahora pasamos también a Babilonia, a la ciudad de Babilonia, construida por Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, y también con Nabucodonosor. La palabra de Dios menciona en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, lo siguiente. Dice así, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Cuando nosotros miramos la historia, nos vamos a dar cuenta que Babilonia en su tiempo, en el año 605 aproximadamente, pues llegó a ser la capital de todas las ciudades que existían en aquel tiempo. Era la potencia mundial de aquellos tiempos. No solamente porque tenía un ejército poderoso, sino porque tenía mucha riqueza. Sus construcciones que tenía como ciudad, se puede decir, que era una fortificación, tenía mucho armamento, tenía hombres, soldados. Babilonia tenía una riqueza grande que mucha gente quería vivir ahí. Nabucodonosor se jacta y él decía, y él dice en la palabra de Dios cuando leemos, que la grandeza de Babilonia se debía a su poder, al poder de él, al poder de Nabucodonosor. Él estaba muy orgulloso de la Babilonia que él había construido. Él decía que esta me pertenece, yo lo he construido. ¿Sabes? Para describir un poco más cómo era Babilonia en aquel tiempo, también se dice que Babilonia pues se experimentó, se creó por primera vez los jardines colgantes, porque no había en aquellos tiempos un lugar más apropiado y Nabucodonosor se le dio la idea de poder hacer jardines por los balcones de sus edificios que él tenía. Y cuando se veía eso, se veía hermoso, espectacular, las flores colgando por los balcones de sus edificios. Además, la historia nos dice que Babilonia tenía un templo principal y ese templo principal era conocido como el Esagila. Era un templo lindo, hermoso, grande, y en este templo principal estaban todos los dioses que ellos tenían, siendo su dios principal Marduk. En Babilonia misma habían calles pavimentadas, hermosas, limpias, en donde se podían ver los dioses como ídolos, como imágenes grandes, donde estaban ellos allí. Todo esto era Babilonia. Babilonia, por eso en el tiempo de Daniel, es que se describe de esta forma, una ciudad hermosa, bella, todopoderosa, porque era, se podía decir, inquebrantable también para su tiempo. Por eso es que también cuando se ve en la imagen que Nabucodonosor sueña y Daniel describe, es que la cabeza de oro era Babilonia, por ser el reino más representativo y más poderoso que existía. Es en el tiempo de Daniel que ellos vienen cautivos a esta Babilonia de muchos dioses, esta Babilonia pagana, esta Babilonia idólatra, esta Babilonia rica también, y esta Babilonia que tenía muchas oportunidades de trabajo que de alguna manera cautivaba a las personas también. Muy bien, continuamos avanzando con esta primera sección y hemos visto el origen de Babilonia. Ahora queremos ver un poco sobre el carácter de Babilonia. Cuando leemos Apocalipsis 14:8, la palabra de Dios nos menciona lo siguiente, dice, otro ángel lo siguió diciendo a gran voz, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sabes, en profecía el vino representa las falsas doctrinas que Babilonia tiene, las falsas enseñanzas.
Pero aquí hay algo interesante. La palabra de Dios dice, ha caído Babilonia. Si la palabra de Dios dice, ha caído, es porque quiere decir que en un tiempo, pues no estaba caída. Un tiempo ella estaba parada, ella estaba bien, ella estaba en la religión verdadera. Quiere decir que llega un momento en el cual Babilonia se tuerce. Llega un momento en el cual Babilonia deja de estar en el lugar de pie para estar en el suelo. Y esto quiere decir que Babilonia se contamina y deja el primer amor de Cristo Jesús, deja las enseñanzas bíblicas para ahora obedecer y predicar las enseñanzas humanas, las enseñanzas que no son bíblicas, sino las enseñanzas de los hombres y también que por supuesto está detrás Satanás. Entonces, esto me dice a mí que Babilonia tiene un carácter que es fugaz, es un carácter que engaña a las personas porque se viste como cordero, pero en realidad es malo, es perverso. Se viste como cordero, pero por dentro habla como dragón, habla como lobo, quiere destruir a las personas. Para poder comentar también un poquito más sobre el carácter de Babilonia, quisiera detenerme en la última sección del versículo 8, que la palabra de Dios menciona, dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya dijimos que vino representa las enseñanzas, a las enseñanzas que Babilonia tiene, pero como menciona el vino del furor, se habla de enseñanzas chuecas, enseñanzas de hombres, no enseñanzas bíblicas. Y esto viene de Jeremías capítulo 25, versículo 15, en donde Jeremías se le ordena al profeta que tome la copa del vino de este furor y entonces dé a beber a las naciones. Entonces el vino representa enseñanzas. Pero en este caso, cuando dice vino del furor y también añade de su fornicación, Babilonia, cuando predica sus enseñanzas, ella no predica, no dice que va a predicar cosas malas, por supuesto. Al contrario, ella predica este mensaje, que el mensaje de ella te va a traer paz a tu corazón, te va a traer prosperidad a tu vida, te va a traer dinero, mucha fama. Cuando vemos nosotros que en realidad no es así. La fornicación, la palabra fornicación tiene que ver al falso matrimonio, tiene que ver con un matrimonio ilícito, y en este caso es que Babilonia se va a unir, ya sea con el Estado, se va a unir con el Estado, o en este caso podría unirse Babilonia con el Estado, sí, o también con el mundo entero. Yo quiero decir así, Cristo enseña de un matrimonio verdadero, y ese matrimonio verdadero es la iglesia de Cristo, la iglesia triunfante, la iglesia pura, limpia, que se casa con el Cordero que viene del cielo y hace un matrimonio. En cambio, Babilonia fornica porque se casa ilícitamente, en este caso, con el Estado o con el mundo. Y sabemos nosotros de que Babilonia tarde o temprano se va a unir con el poder de Estados Unidos. Tarde o temprano, Estados Unidos junto con Babilonia harán temblar a los hijos de Dios, porque los perseguirán, los amedrentarán, harán que ellos quieran adorar a un día específico, quieran ir en contra de la ley de Dios. Y es entonces allí en donde nosotros, que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos, pues tendremos que estar muy unidos a Cristo Jesús, dependientes de Cristo Jesús, para poder pasar todo este sacudón, este zarandeo, para poder seguir siendo fieles a Dios y pertenecer a su iglesia triunfante. Además, permíteme leer algún texto bíblico más. Apocalipsis 18, versículo 2 menciona, clamó con voz potente y dijo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
la palabra de Dios menciona que el carácter de Babilonia es este. Es un carácter que habla todas las cosas malas, las cosas más horribles de esta vida ocurren aquí en Babilonia. El carácter de ella es que es habitación de demonios y además albergue de todas las cosas malas que pueden suceder en esta tierra. Es así que Babilonia se alejó de Dios por completo y ella, para lograr sus propósitos, sus objetivos, lo que va a hacer es unirse con un estado tan poderoso que le dé poder, que le abastezca de armas, que le abastezca de todo lo que necesite para hacer cumplir sus propósitos, sus objetivos. Y el objetivo general de Babilonia es que usted y yo no tengamos vida eterna, que usted y yo nos separemos de Dios, que usted y yo, digamos así, aprovechemos la felicidad momentánea que este mundo nos ofrece y perdamos la vida eterna. En cambio, Cristo Jesús, por supuesto, no quiere esto. Pero sabe, la semana pasada miramos que todos hemos sido creados con responsabilidades y con decisiones, con el poder para tomar decisiones. Y entonces es aquí donde usted tendrá que tomar su decisión. O si pertenecer a esta ciudad de confusión, de idolatría, de aberraciones sociales, en donde se hace todo lo malo, donde hay mucho crimen, donde hay apostasía, fornicación, donde hay liberalismo, o usted decide pertenecer a una ciudad llamada Nueva Jerusalén, en donde usted vivirá paz, amor, sobre todo podrá ser libre para poder adorar a Cristo Jesús. Finalmente, para terminar con esta primera sección, lo dije al comienzo, pero lo vuelvo a afirmar ahora. Babilonia en el pasado era conocido como una ciudad idólatra. Tenía más de 2500 dioses, siendo su principal dios Marduk, y teniendo su principal templo el Esagila, un templo espléndido, glorioso, grande, en donde posiblemente se hayan llevado también los utensilios del templo de Jerusalén o del templo de Salomón. ¿Sabe usted? Cuando leemos un poco el contexto histórico de Babilonia, nos va a indicar de que los dioses eran considerados en aquellos tiempos hasta personas. Y por eso es que Nabucodonosor, él se creía Dios. Por eso es que Nabucodonosor, él dijo, quiero que me hagan una estatua grande que me represente, que todas las personas se inclinen ante ellas y adoren. El tema de las imágenes es muy controversial hoy en día, porque muchas personas dicen, no, yo no adoro las imágenes, yo las tengo ahí por respeto, yo adoro a Dios que está en el cielo. Sin embargo, el tener imágenes en casa, el poder persignarse ante una imagen, el poder considerar una imagen, juega un doble papel en nuestra vida, porque nos desvía de Dios y hace que inconscientemente nosotros comencemos a adorar, a venerar estas imágenes y a creer en estas imágenes. Yo no tengo nada contra los santos que hubo en la Biblia. Por ejemplo, la Virgen María. Realmente ella fue una Virgen María, fue una virgen, fue alguien que Dios utilizó como instrumento para que Jesucristo nazca en ella. Fue una mujer honrada, fue una mujer buena, una mujer que educó al niño Jesús. Es una mujer que sí merece todo nuestro respeto, pero si ella estuviera viva, nos diría también a nosotros, no tienen por qué adorarme a mí, adoremos a Dios. Ella misma adoraba a Cristo Jesús y entonces no tenemos nosotros por qué venerarla a ella, por qué orar a ella, por qué pedirle a ella un milagro, porque ella no tiene poder. Ella también fue un ser humano como nosotros y al contrario, nosotros deberíamos ir a la fuente de poder que es Cristo Jesús, que es Dios el Padre. Por eso, ten en consideración esto. Babilonia fue una ciudad idólatra. Todos los babilonios, todos los que vivían aquí, pues los caldeos, todos ellos creían en los ídolos, creían en Dios de la guerra, Dios del sol, Dios del amor, Dios de la fertilidad, el Dios todopoderoso Marduk. Y tenían muchas supersticiones con esto.
Si de pronto su Dios, que era un ídolo que estaba ahí construido, amanecía sin un ojo, ellos pensaban que algo malo iba a pasar. Si amanecía sin una mano, algo malo iba a pasar. Entonces, todo esto de aquí nos indica algo a nosotros. En el tiempo del fin, así como en la Babilonia del tiempo pasado, del 605 aproximadamente, pues se obligó a adorar a las imágenes. En nuestro tiempo y en el futuro cercano, también vamos a experimentar estas situaciones en donde se nos obligue a adorar, no a Dios, sino a un hombre, a una persona quizás, o a alguna religión, o a otra cosa que no sabemos exactamente qué es. Pero si se te obligue a adorar a alguien que no sea Dios, recuerda a los amigos de Daniel. El Señor los salvó del horno de fuego. El Señor salvó a Daniel de los leones, porque creyó y confió en el verdadero Dios. Así que no tengas miedo, porque llega un día en donde Dios dirá: salid de ella, pueblo mío, salgamos de Babilonia. Y estamos en ese tiempo para salir de ahí. Muy bien, llegamos a la segunda sección de este repaso que estamos teniendo. Puedes dejar tu comentario, puedes dejar tu pregunta, puedes también suscribirte al canal, compartir con otros, poner en tus estados, comparte el link con más personas para que puedan escuchar este comentario que estamos teniendo. Pasamos a la segunda sección y esta segunda sección lo hemos titulado Un llamado al compromiso. Pero antes de mirar el compromiso que nosotros como hijos de Dios deberíamos hacer, quisiera también comentar brevemente dos cosas. Babilonia y la Nueva Jerusalén nos presentan dos sistemas totalmente opuestos. Babilonia es todo aquello, sea lugar, personas, pensamientos, creencias que están rebelados, que están rebeldes abiertamente contra Dios y sus principios. Babilonia, pues así te ofrece una felicidad temporal, momentánea, mientras que la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, es donde habitan o habitarán sus fieles, los que vencieron en esa tierra, los que fueron perseguidos en esa tierra, pues nos ofrece una verdadera felicidad. Un lugar en donde viviremos para siempre con el Señor, un lugar en donde siempre estaremos con Cristo Jesús, habitando en moradas junto con los animalitos, estando en un lugar mucho mejor que el jardín del Edén. Por eso es que quería mostrar, Babilonia nos ofrece un sistema de adoración a falsos dioses, de adoración al hombre, de adoración a todo lo que tiene que ver con el sistema creado por el hombre, porque el hombre quiere ser como Dios. En cambio, Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, nos ofrece adoración, sí, pero al verdadero Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra. Permíteme leer un último texto bíblico antes de terminar con esta segunda sección. La palabra de Dios en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esto leímos al comienzo porque es el texto clave de esta semana. Y es que este texto nos recuerda a nosotros, pues que en primer lugar, que Babilonia, pues se cimenta no sobre las enseñanzas bíblicas, se cimenta sobre las enseñanzas humanas y tradiciones humanas. A lo largo de la historia del ser humano, pues la Biblia fue cuestionada, fue quemada, ha querido ser exterminada para que no exista nunca más, pero Dios la ha protegido siempre. Y ahora entonces nosotros podemos entender que Babilonia, a lo largo de la historia, siempre ha creído más en las enseñanzas humanas antes que en la Biblia. Las enseñanzas humanas están en primer lugar y la Biblia puede estar en tercer o cuarto lugar. Y es así que estas enseñanzas humanas muchas veces han tergiversado el sábado, porque dice que el sábado no es el día del Señor. Han tergiversado el ministerio de Cristo, porque dicen que el vicario de Cristo es el Papa.
han tergiversado el sacrificio de Cristo, porque dice que un hombre puede ser el representante de Dios y la máxima autoridad aquí en esta tierra que representa a Dios. Han tergiversado la fe de Jesús porque se creía, y hasta ahora se piensa, de que la fe o el perdón de Dios se puede comprar, se puede pagar. Y esto no es así. No es así. Entonces, nosotros creemos, por lo que la palabra de Dios, que muy pronto el Cordero va a vencer a todo este falso sistema religioso. Nosotros no creemos en un hombre. Nosotros no creemos en las tradiciones humanas. Nosotros creemos solamente en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. Nadie puede representar a Cristo en esta tierra, solamente el Espíritu Santo. Cristo Jesús ha sido nuestro vicario. Cristo Jesús es nuestro representante. No hay nadie que pueda ser como Dios. El único Dios que tenemos es Jesucristo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para terminar, yo quisiera leer puntualmente lo que dice la lección de escuela sabática. La escuela sabática dice que en los últimos días de la historia de la tierra resurgirá un sistema de iglesia y Estado. Es lo que Babilonia en el pasado ha hecho. En el pasado ella se unió con Roma y entonces pues hicieron y deshicieron como quisieron en esta tierra. En el futuro volverá un sistema de iglesia y Estado a regir en esta tierra. Y dice que esta será la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Esta Babilonia, declarará que su palabra es la palabra de Dios misma. Además de esto, los mandamientos de ella son los mandamientos de Dios. Increíble. Además de esto, yo quiero citar aquí lo que dice el diccionario eclesiástico Ferraris. Y este diccionario eclesiástico Ferraris menciona que el Papa León XIII declaró en aquella vez: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso, mencionando de que él y todo el papado sostenían el lugar de Dios Todopoderoso. Además de esto, también quería leer textualmente lo que dice ese diccionario, que el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios, y es el vicario de Dios. Así como esos, hay muchos otros pasajes que el papado solito se ha identificado como si fuera Dios, como si fuera el vicario de Dios. Y esta palabra vicario, pues, es muy grave, porque vicario significa el representante de Dios, el que es como si fuera Dios. El único vicario que hemos tenido a lo largo de la Biblia es Cristo. Él ha venido a morir por nuestros pecados. Él ha derramado su sangre por nosotros. Y entonces que el sistema papal se identifique así es grave, porque estaría tomando el papel de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4. La palabra de Dios dice: se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, hablando sobre Babilonia, o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es increíble lo que la Biblia ya declaraba, de que esto iba a acontecer y esto va a volver a acontecer. Entonces, ¿en qué lugar usted va a estar? ¿Va a estar con esta falsa religión, con este falso sistema, o va a seguir al verdadero Dios? Yo me quedo con lo que hemos leído de Apocalipsis capítulo 17, que el Cordero vendrá, el Cordero peleará, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los vencerá. El llamado al compromiso que necesitamos hacer ahora es que usted debe salir de Babilonia
y debe unirse a la iglesia de Cristo Jesús, que es la iglesia adventista del séptimo día. Debe unirse a esta iglesia para seguir a Cristo Jesús, para guardar sus mandamientos y para seguir todas las enseñanzas del Señor Jesús que nos ha dejado a través de la historia, incluida Elena White. Porque si usted no lo hace, entonces usted también terminará siendo engañado, aunque a muchos les duela esta frase, pero nosotros creemos que la iglesia adventista del séptimo día, con el día sábado, el día de reposo, es la iglesia verdadera y será muy pronto la iglesia triunfante, aunque ahora todavía no lo sea. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Hay mucho más para hablar sobre Babilonia, pero no nos da el tiempo, así que queremos invitarte a que puedas recordar lo que hemos dicho, lo que hemos hablado. Recuerda, la iglesia de Cristo Jesús en estos tiempos te está preparando para que puedas vivir con Cristo Jesús en el cielo, para que puedas vencer todas las tentaciones que tengas en esta vida y para que guardes sus mandamientos y comiences a tener una experiencia real y viva con Cristo Jesús. El tiempo de preparación es hoy, es ahora, no es mañana, es hoy, porque si hoy usted está preparado, adorando a Dios, guardando sus mandamientos, teniendo una vida continua de adoración a Él, entonces usted estará preparado y listo para vivir con Cristo Jesús en las mansiones celestes. Déjame dejar algunas aplicaciones en estos momentos. Hemos visto nosotros que la Babilonia tiene un origen de confusión, un origen de rebelión, de rebeldía contra Dios. Sabemos nosotros de que Cristo Jesús comenzó la vida del ser humano en la creación. Que el origen que tú tengas no sea un origen de confusión y rebeldía. Al contrario, sea un origen que esté en la Biblia. Sea un origen que le pertenezca a Cristo Jesús. De que usted pueda leer la Biblia y pueda decir, yo le pertenezco a Jesús y mi origen está enmarcado en la creación. Él me ha creado hace muchos años atrás y ahora, cuando yo nací del bautismo, Él me ha redimido, Él me ha recreado aún. La segunda aplicación que quería hacer es de que es el momento de que nosotros salgamos de Babilonia, porque Babilonia se ha corrompido. Babilonia lo único que quiere es dejarnos a nosotros en la soledad, sin Dios, con muchos problemas, andando mal en esta vida, endeudados, con hijos en las drogas, en el alcohol, teniendo un matrimonio partido, no teniendo paz en el corazón. Eso es lo que Babilonia quiere. Entonces la invitación y el compromiso de Dios es sal de ahí y ven a mis brazos. Cristo Jesús nos llama a sus brazos, quiere que volvamos a Él, quiere que vivamos una vida de armonía, de felicidad con Cristo Jesús. Y eso, escucha bien lo que digo, y eso nadie lo puede hacer, sino solamente tú. Usted puede decidirlo. Así que si hoy quieres, decide, Señor, quiero salir de todo esto, quiero ir a tus brazos. Dile a Dios así, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias porque tu palabra nos advierte para estar listos y preparados para tu segunda venida. Permite, Señor, que nosotros salgamos de Babilonia y podamos pertenecer y formar parte de tu iglesia verdadera en esta tierra, que es la iglesia adventista del séptimo día. Permite, Señor, que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos invitarte una vez más a que puedas suscribirte a nuestro canal, puedas compartir una vez más el estudio que hemos tenido, el comentario, el repaso que hemos tenido. Que Dios te bendiga mucho. Seguiremos comentando la siguiente semana. Aquí el pastor Ricardo Pimentel desde la Asociación Norpacífico del Perú. Nos vemos. Hasta la próxima.